para hablar de estas solicitudes de las empresas farmacéuticas, el inicio de este periodo de vacunación para la comercialización, le queremos agradecer al doctor Javier Tello, médico cirujano y analista en políticas de salud. Querido Javier, ¿cómo has estado? Muy buenas noches, gracias por tu tiempo. Hola Javier, buenas noches, qué gusto. Gracias. A ver, primero, que sean Abdala y Sputnik, esta disyuntiva que hay, que por un lado son aprobados por COFEPRIS, pero por otro lado no necesariamente por la Organización Mundial de la Salud. ¿Esto cómo lo tenemos que ver ahora sí que los ciudadanos? Mira, diste en el clavo. Lo único que estamos viendo es una decisión brutalmente ideológica y que, bueno, fue tomada, por un personaje que ya afortunadamente no se encuentra dentro de la administración pública, pero que realmente se trataba de eso, de comprar única y exclusivamente para favorecer al gobierno de Cuba. Algunas, como no alcanzaban, yo tengo dudas serias de que Cuba tenga la capacidad de abasto para tantas, entonces nos completamos con vacunas de Rusia, que dice el secretario de Salud que nos las regalaron 10 millones de dosis y que les vamos a comprar más, cosa que es sorprendente dados los problemas bélicos que tiene en este momento Rusia, ¿no? Pero bueno, es exactamente lo único a lo que responde. Y permíteme colgarme de tu comentario que estabas mencionando en ese momento. Sorprende bastante, sobre todo porque ahora tenemos un nuevo procedimiento con el cual se le va a dar o no un visto bueno a 3 fabricantes de vacunas para que puedan meter sus papeles a COFEPRIS que les autoricen una comercialización. Esto hay que decirlo primero que nada de una manera muy clara, Javier. Me parece que es algo muy positivo, me parece que es un procedimiento que COFEPRIS realizó. Hoy estuve viendo las 2 comparecencias de las 2 empresas que fueron el día de hoy y me parece que es bastante correcto. Ojalá, primero que nada, esto se repita de ahora en adelante. Esta sea la tónica para todos y cada uno de los insumos para la salud en el futuro. Que no haya un medicamento, vacuna o dispositivo médico que no pase por ahí. Eso me encantaría verlo. 2, hay que decirlo. Este proceso no hubiera sido posible si Hugo López-Gatell permaneciera en el puesto. ¿Por qué? Porque él francamente no tenía la menor intención de abrir estas puertas. Dicho lo anterior, lo que es muy curioso, y ahora platicamos sobre las sesiones y cómo resultaron ser, pero es muy curioso precisamente que estemos exigiéndole una revisión muy profesional, muy profunda, muy seria y muy científica a 3 fabricantes internacionales, cuando por otro lado el gobierno mexicano ya decidió que iba a comprar, a pagar de nuestros impuestos y a administrar 2 vacunas que solamente tienen pues la autorización que le dieron ellos en algún momento bajo alguna circunstancia de la cual desconocemos completamente todo. Te repito, hoy durante el transcurso del día están grabadas 2 sesiones con las opiniones científicas de cada uno de los que estuvieron ahí y viste los argumentos de cada uno de los 2 fabricantes. No tenemos ni una sola letra, ni una sola minuta, ni un solo rastro de por qué Sputnik y Abdala fueron aprobadas en su momento. A ver, a la población nos van a aplicar en la gran mayoría de los casos Abdala y Sputnik. Te pregunto, es correcto. ¿Son reforzadoras o son para una primera vez o qué papel juegan como vacunas? Mira, técnicamente hablando, según el argumento central de la Secretaría de Salud, la mayor parte de los mexicanos ya tenemos o estuvimos expuestos al virus, o nos enfermamos o nos aplicaron una vacuna o las 2 cosas juntas. Por lo tanto, estamos asumiendo que este Sputnik y este Abdala vinieran a funcionar como el N refuerzo que tú quieras. A menos de que fueras una rarísima persona o alguien que o un recién nacido, no lo sé cuál sea el argumento que vayan a tener en ese momento, pero la mayor parte de los mexicanos lo tienen así y es exactamente lo que están argumentando. Están argumentando también, ¿sí?, que bueno, realmente la variante actual dominante, la XBB, pues no tiene una letalidad, no tiene un gran rango de complicaciones, que no es tan importante, etcétera. Pero por el otro lado fue una de las exigencias que el día de hoy hicieron que no se le diera un visto bueno favorable a la vacuna de AstraZeneca. Entonces, a ver, ¿es importante o no es importante? Si sí es importante, entonces, ¿por qué Abdala y Sputnik van a ser aplicadas? Si no es importante, entonces, ¿por qué
no se le dio un punto de vista favorable a la vacuna de AstraZeneca. Son inconsistencias. Mira, la realidad es que no nos hagamos bolas, es porque la decisión de Abdalá y de Sputnik estaba tomada con anterioridad, ¿no? Entonces, bueno, esto no nos va a llevar más que a dos cosas. Si van adelante, por lo menos, te anticipo, bueno, ya no es anticipación, pero te digo, uno de los resultados fue favorable para la vacuna de Pfizer, ahorita platicamos de eso, mañana vienen los señores de Moderna a hablar sobre su vacuna, pero vamos a suponer que tuviéramos una o dos vacunas en el mercado, que Cofepris aceptara este visto bueno y procediera con el registro sanitario. Entonces estas vacunas automáticamente se pueden comercializar. Eso, Javier, perdóname, pero es lo más triste y lo más catastrófico de todo, que en este país vayamos a tener vacunas para ricos y vacunas para pobres, porque el gobierno federal, hasta donde sabemos, hasta el día de hoy, no había manifestado su intención de comprar una sola dosis, ni de Pfizer, ni de Moderna, ni de AstraZeneca, ni de nadie que no fueran Abdalá y Sputnik. La efectividad de Abdalá y Sputnik, ¿cuál es? ¿Y qué tanto le va a servir realmente a quienes seamos eventualmente vacunados por estas dos marcas? Mira, hay que ser muy responsable en esto. Todas las vacunas te van a dar una protección adecuada contra la enfermedad grave y la muerte. Dicho lo anterior, no tenemos ninguna evidencia de que estas vacunas que fueron creadas con el virus primigenio de Wuhan y que no han pasado por las sesudas etapas de desarrollo técnico. Hoy estábamos viendo, por ejemplo, una diapositiva que mostró Pfizer sobre cómo han desarrollado variante tras variante. Bueno, esto no lo hemos visto por el lado de ellos. Entonces no hay nada que nos diga que pueden conferir una protección inmunológica para esta nueva variante XBB. ¿Cuál sería la ventaja de tenerla? Bueno, la ventaja sería que pues, tendrías menos personas enfermas y hay que entender una cosa, Javier, tal vez para los países más necesitados, para los más pobres, el hecho de que te salven la vida sea lo suficiente. Pero creo que tiene que llegar a un punto donde tenemos que entender que México es la 15ª economía del mundo, que alguna vez tuvimos vacunas de primer nivel y de primera orden como por ejemplo, la que se va a aplicar contra la influenza. Ahorita platicamos de eso. Y que no tenemos por qué estar buscando algo que no nos confiera algo más. ¿Por qué debo de tener yo mayor cantidad de enfermos? ¿Por qué debo de tener mayor cantidad de síntomas? ¿O por qué debo de tener enfermedades que duren más que menos? Sí. Cuando la gente necesita trabajar, cuando una persona que esté enferma es realmente una carga para el sistema económico. Entonces, son cosas inentendibles, insisto, que solamente nos llevan al origen de la decisión, que fue meramente ideológica. ¿Cuánto puede costar una vacuna en el mercado de Pfizer cuando se echen a andar? ¿Tienes una idea cuál sería el costo? Sí. Actualmente el costo en los Estados Unidos es de alrededor de 130, 120 dólares la dosis, lo cual está siendo pagado por la aseguradora que tengas tú en los Estados Unidos y si no, el gobierno de los Estados Unidos tiene un fondo especial para los que no están asegurados. Ellos quieren que toda su población tenga estas vacunas, las vacunas de mRNA que están actualizadas con la última versión del virus, precisamente para evitar esto que estábamos comentando. Entonces, es una cuestión que te digo que se tomó con miras meramente ideológicas, porque sí. México debería y ha pagado vacunas de alto precio. Las niñas en México tienen o tenían o solían tener acceso a una vacuna contra el papilomavirus que cuesta más de 3,000 pesos la dosis. Y está bien, porque eso va a salvar a una niña de tener cáncer cervicuterino. Bueno, en este caso, ¿por qué el gobierno no puede negociar un precio de lo que tú me digas? Ponle el número que quieras, $100 por dosis. Pues porque sencillamente, como ya se demostró, no estamos invirtiendo lo suficiente en vacunas. De hecho, hay un subejercicio en vacunas, ¿no? Es realmente triste esto. Oye, en México, $130, a ver si no se encajan y cuestan más, ¿no? Pues digo, porque vamos a entrar en ese terreno de ricos y pobres, ¿no? Bueno, primero que nada, no estoy seguro de que vaya a haber una gran diferencial de precio con los Estados Unidos. Tampoco hay una razón para decir que van a costar mucho más. ¿Qué evidencia tengo yo que, bueno,
conozco del tema, Sí. ¿no? Las vacunas, como la vacuna reciente de el herpes zóster, que debemos de aplicarnos todos los mayores de 50 años, por cierto, es una vacuna que está en México en el mismo precio o poquito menos que en los Estados Unidos. La misma cosa ha ocurrido históricamente con la vacuna del virus del papiloma humano. Es aproximadamente el mismo precio. Entonces, podemos empezar a pensar que estas vacunas costarán vis a vis la misma cosa, que curiosamente no serían tan elevadas para el gobierno, porque el gobierno tendría la capacidad de negociar Claro, mejores claro. precios. A ver, vamos a lo de la influenza. Ahí cómo andamos. La excelentísima noticia es que México va a tener ahora sí la mejor vacuna disponible en el mercado, la vacuna tetravalente para la influenza y que, bueno, también hay que decirlo, no es que haya sido una graciosa concesión de esta administración. Afortunadamente, esta vacuna ha estado desde hace varios años ya prenegociada con el fabricante. Sin embargo, bueno, una de las condiciones eran que las famosas 35 millones de dosis que se compran de esa vacuna iban a ser a partir del 2023, esta temporada 2023-2024 de influenza, iban a ser con vacuna tetravalente. Entre otras cosas porque ya no se va a fabricar la trivalente. Entonces, bueno, creo que nos debemos sentir afortunados, por lo menos en eso, Javier. La gente puede ir con toda la seguridad a ponerse su vacuna de la influenza, sabiendo que, como era la tradición mexicana, van a tener una de las mejores vacunas, que si no es que la mejor vacuna que hay en el mundo, afortunadamente. Y bueno, pues es un grave contraste contra la vacuna que quisieron negociar o que nos van a querer administrar para el COVID-19. Sin embargo, quiero ser muy responsable e insistir. Si esa es la vacuna que te dan, esa es la vacuna que debes de aplicarte. La vacuna es mejor contigo que tú sin ella. Sí, claro. Oye, lo de la influenza, esa también es gratuita, pero a algunos hospitales, a algunos centros veo que ya la aplican y tiene un costo. Claro que sí. Hay que recordar que solamente se han comprado históricamente 35 millones de dosis. ¿Por qué? Porque está dirigida en esta política, otra vez, que puede ser cuestionable desde el punto de vista de la economía de la salud y de la epidemiología, está dirigida para los niños, para las personas de alto riesgo y para los mayores de 60 años, lo cual es técnicamente correcto, pero otra vez, México merece más que solamente Sí, lo correcto. Pero sí, bueno, sí. ¿qué sucedía en el pasado? ¿Por qué te la administraban por todos lados? Porque otros gobiernos estatales, y hay que decirlo aquí, el gobierno de, por ejemplo, de Miguel Ángel Mancera, compraba muchas vacunas ellos como gobierno de la Ciudad de México. Lo mismo hacía Jalisco, lo mismo hacía Nuevo León. Entonces tú siempre veías que había excedentes de vacunas contra la influenza y por eso todo mundo le tocaban casi gratis, ¿no? Bueno, aquí va a haber 35 millones de dólares, perdón, de dosis Dios. compradas, por lo tanto, la gente tiene acceso de cualquier manera en el sector privado y la vacuna va a estar disponible como siempre ha estado con el médico de su confianza o ya se aplican en algunos consultorios de algunas cadenas de farmacias. Te mando un gran saludo, Javier. Muchas gracias, doctor. Un abrazo, Javier, que estés Hasta muy bien. luego. Que descanses. Gracias.